fundamentales que están ahí en el versículo 14 de segunda de Corintios 2. La primera cosa que quiero que noten es la connotación del trío de personas que el versículo ofrece. Primeramente menciona a Dios, y luego que menciona a Dios, menciona a nosotros, pero luego menciona una persona bendita, gloriosa, especial, escogido entre 10,000. Gloria a Dios. El Verbo de Dios, Amén. el más hermoso de los hijos de los hombres, el más grande de todos los seres humanos, porque Él, además de ser humano, es divino. Menciona a Cristo Jesús. Y noten con cuidado que cuando el versículo menciona al hombre, a nosotros los redimidos, primero pone delante la persona de Dios, porque el versículo está invitando a los cristianos, a nosotros, que le demos muchas gracias a Dios, porque Dios a nosotros nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La primera connotación que quiero que noten en el versículo es como todo lo que Dios trata con nosotros es a través de la persona de Cristo Jesús. Dios no tuviera ninguna relación de darnos victoria a nosotros si no fuera basado en lo que hizo su Hijo Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Nosotros no pudiéramos cantar ninguna de las victorias que el versículo dice si no fuera que nos podemos acercar a Dios solamente a través de la persona de Cristo Jesús. Es una de las doctrinas fundamentales de toda la fe de la Biblia, anunciada antes en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Pacto, predicada por los grandes misioneros del Nuevo Pacto, aquellos apóstoles de Cristo, mandada a anunciar a todas partes que nosotros necesitamos a Cristo Jesús para acercarnos a Dios. Algunos han catalogado el Evangelio solamente como las buenas nuevas, y es verdad que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Allá en Belén estaban los pastores aquella noche de la primera natividad, estaban pastoreando las ovejas, y de pronto llegó a ellos el gran anuncio de un ángel que bajó de Dios a decirle a aquellos hombres que Dios les estaba dando a ellos unas buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran esta persona que este versículo menciona, que esa noche había nacido en Belén Cristo el Señor. En otras palabras, el Evangelio es una buena nueva porque el Evangelio nos anuncia el único método de nosotros acercarnos a el divino, al creador, al omnipotente, al rey del universo, al creador de todas las cosas, al Dios de todos nosotros, al cual nos debemos, al Dios que lo puede todo, al Dios que donde quiera está, al Dios que lo sabe todo. El Evangelio es buena nueva porque ese Dios que no nos necesita para nada, no le hacemos falta a Él para nada, ese Dios nos ha dado a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús suple la gran necesidad del ser humano que solamente Él la puede suplir. Y quiero anunciarle con un poquito de profundidad en este versículo que cuando vayamos a hablar del Evangelio como las buenas nuevas, nos acordemos que lo primero que el Evangelio hace no es anunciarnos las buenas nuevas, sino es darnos por acusados delante del tribunal de Cristo. Lo primero que el Evangelio hace para que su anuncio sea recibido como buena nueva es que le habla al hombre como encarcelado, le habla al hombre que está atado sin puerta de salida. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 2 estas palabras de tribunales. Él dijo: hemos acusado
a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces el Evangelio primeramente no nos anuncia la buena noticia. Lo primero que hace el Evangelio es enseñarnos en qué posición estamos, negativa para con Dios, por lo cual nos hace falta oír la bendita noticia que Cristo murió en la cruz por nosotros para darnos salvación. Es como que le digan a una persona que está sano completamente, no padece ni de gripe: Dios te quiere sanar. Y le va a decir: ¿y de qué? Si yo no padezco de nada. Cuando oigamos que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios para el hombre, y que todo hombre necesita oír las buenas nuevas de Dios, es porque el Evangelio, antes de decirnos que Dios nos ofrece bueno, nos coloca en una posición de deterioro respecto a la justicia de Dios. Dice la palabra en Romanos 2: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y por un tiempo en la historia de la humanidad, no comenzó así, pero por un tiempo, cuando Israel sale de Egipto, Dios añade una cosa que se llamó la ley. Antes no había la ley. El pueblo caminaba porque los padres Abraham, Isaac y Jacob habían recibido promesas del Señor. Su generación había crecido. Dios había bendecido a Abraham, a Isaac su hijo, a Jacob su nieto, a los 12 hijos de Jacob. Y de esos 12 hijos nació un pueblo llamado el pueblo de Israel, que después se convirtió en nación. Y por unos miles de años no había ley. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 10 que Dios añadió la ley. Pero sin embargo, la ley que Dios añadió, después de enseñar al hombre que la salvación era por la fe, la salvación era por creer, que un hombre pecador que cree puede ser justificado para con Dios, Dios añadió la ley porque la ley cubría una necesidad. Era que el hombre fuera convicto en su propia conciencia de que él es pecador. Yo compartía con mis amados allí en la oficina ahorita, hablando así en familia con ellos, como el hombre no se puede salvar a sí mismo. La persona tiene un vicio, yo le contaba, quiere dejar el vicio, propone dejarlo, pero siempre en sus propias fuerzas fracasa. La semana que viene más nunca voy a fumar, más nunca voy a tomar, pero la realidad es que el hombre no lo puede hacer por sí mismo, porque el por qué Dios pidió al hombre que tuviera su ley era para que el hombre viera que en él no hay ninguna posibilidad humana de obedecer los requerimientos de un Dios que es 3 veces santo. A ver si puede. ¿Cuántos creen que él es 3 veces santo? Y la Biblia dice, cuando antes que se manifestara la gracia que el Evangelio anuncia como buenas nuevas o buena noticia, antes de eso Israel estaba encerrado. Y dice que estábamos confinados bajo la ley. En otras palabras, he conocido lo que Dios quiere. He conocido cómo Dios quiere que yo piense. He conocido cómo Dios quiere que yo hable. He conocido por la ley cómo Dios quiere que yo mire. He conocido por la ley cómo Dios quiere que sean mis sentimientos. Pero la ley se entregaba al hombre para que el hombre experimentara que aunque él conociera la ley de Dios, él no está preparado por sí mismo, no puede en sus propias fuerzas obedecer la ley de Dios. Y esta noche, cuando leímos este gran versículo de la palabra, que le demos gracias a Dios, que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos lo que hizo el Señor para que tengamos victorias. Lo que hizo el Padre cuando nos dio la ley y nos vio en una situación de miseria respecto a la justicia que Él pedía, y nos vio acusados delante de su tribunal, y nos vio pecadores que conocíamos que lo éramos, que queríamos no serlo, pero que estábamos encerrados en nuestra conciencia porque éramos pecadores. El Dios maravilloso que nos amó tanto envió a su Hijo. Y quiero decir 2 cosas esta noche de Cristo. Primero, Él fue la única persona que vivió como hombre sin pecado sobre esta tierra. Alábele si puede en esta noche. La única persona
que pudo guardar la ley moral de Dios fue el Señor Jesucristo. Amén. Sin Aleluya. embargo, no somos salvos porque Él vivió en santidad. Sin embargo, nuestra acusación por haber nacido pecadores, por conocer la ley del Señor y no poderla guardar, no se nos quita nuestra condenación por ser pecadores, porque Cristo vivió santo. No es por eso que somos justificados. Somos justificados porque a ese que nunca pecó, ni hubo maldad en su boca, en su mente, en su corazón, ese que nunca mintió, que nunca robó, ese Cordero santo e inocente, el Dios que nos vio a todos condenados bajo los requerimientos de su santa ley, le colocó a su Hijo amado por 6 horas en la cruz del Calvario toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra culpa, y también recibió todo el castigo Él, el que era santo, el que nunca pecó, el puro. Dios colocó, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y en la cruz, cuando Cristo